Claro, totalmente. Obviamente va a decir totalmente. sandeces. Yo lo trataría de sandeces, la verdad. Sí, no, y claramente, o sea, es como demeritar y no conocer, no saber valorar pues el nivel artístico que tiene esta música. Compay Segundo era, digamos que su mote al final, ¿no? Sí, Que sí, que exactamente. Compay Segundo, pues porque Compay es compadre y segundo porque hacía unas segundas voces muy cabronas, ¿no? Por eso era que era Claro. Compay Segundo. Bueno, es que eso ya no se puede saber hasta que lo haces qué tanto impacto tiene al final, ¿no? Claro, porque no se esperaban con ese primer disco que grabaron el éxito que iban a tener, que se ganaron un Grammy nomás. Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras esperas tu transporte colectivo. Así es, que luego tardan un chingo. O ya no, o ya ni pasan a veces. Sí, después de las 8:30, ¿no? Ándale, ya, Hubo un bien tiempo en la temprano. pandemia que ya Sí, no que podías ya. estar en la calle después de las 8:30. Bueno, pues nunca es que pasen muy seguido, ¿no? Muy tarde, la verdad. Sí. Luego pasan y te asaltan, ¿no? Chingada Sí, madre, maldita sea. Maldita sea, maldita pobreza. Bueno, ni modo. Así nos tocó vivir, caray. Sí. Y bueno, José Luis, ¿cómo ha estado tu semana? Ya hasta me da pena decirlo. Porque Adoptando un tercer gato. Ha sido lo más relevante de esta semana, esta cabrón. semana, tercer gato, Sí. del Gibson segundo sería, ¿verdad? Sí, se llama Gibson El II. muchacho. Pertenece a este linaje. A este nuevo linaje de Sí. gatos. Bueno, esperamos que Gibson segundo llegue a una edad muy avanzada. Espero poder tener algún día un gato adulto, güey. Ándale, con que llegue al mes ya es ganancia. Sí, cabrón. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estuvo tu semana, mi Nada, Sergi? bien, tranqui, bueno, no tan tranqui, apuradona, porque andamos ahí con la apertura de un bar que, por cierto, pues nos clausuraron por exceso de música en vivo. Pero bueno, Perdón, pero hasta es gracioso, güey. Sí, pero bueno, sí es gracioso porque es una clausura de Temporal. no más temporal y no hay multa, afortunadamente. Entonces, volveremos a las andadas próximamente. Eso, chinga. Bueno, pues ya, esa ha sido la semana. ¿Qué onda, Sadomín? Saludamos Sí. al hombre que solo quiere ver siempre el mundo arder y cada vez comprueba más que no solo quiere, Sino que se dedica a eso prácticamente. Sí. Su vida está dedicada en eso. Yo a les eso, en recomiendo cuerpo y que alma. lo sigan en las redes. Siempre anda publicando ahí cada cosa. Sí, bueno, que a mí me divierte mucho. Por eso pero digo, pues es divertida, sí. ¿no? Por eso digo que lo sigan. Sí, supongo que para algunos será no divertido realmente, pero Arturo. Sí, no, si son de piel de entrada, si son de piel muy delicada, ya no nos ven mucho. Entonces, los que nos ven seguramente congeniarán sí aguantan, ¿no? Sí. Vara. Con las ocurrencias del Sadoma. Así es. Arturo Sadoma González. Para que lo sigan en las redes sociales. Que no lo le gusta busquen. que lo No le mencionemos gusta mucho. ni que lo mencionemos ni que lo sigan. Ni que pongamos sus links, pero yo digo que sí lo sigan. ¿Cómo ven? Sí, ¿Cómo ven? ¿Sí los vas a aceptar, Sadoma? ¿Si te empiezan a seguir o qué? Dice que, bueno, que no. ahí ustedes se arriesgan a seguirlo. Y ya. Y bueno, hoy toca hablar, pues, de una recomendación. Ya por fin hicimos caso a las recomendaciones. Hoy vamos a hablar de el Buenavista Social Club. Esa, pues, agrupación formada, ese combo de son, salsa, guaracha, cha-cha-cha, música chingona. Pues realmente compuesto por grandes artistas, ¿no? Que se reunieron para producir, pues, de entrada un disco. Fue lo que era la tirada, ¿no? Sí. Sí, y que, bueno, yo no sé si podemos denominarlo tal cual como una banda, porque más bien, o sea, siento que se fue convirtiendo como en una especie de marca, ¿no? Con el paso del tiempo, o sea, en el sentido de que no es que hubieran unos integrantes originales y siempre se hubieran mantenido, sino que después ya era como un nombre
que tenía muchas veces músicos invitados, ¿no? Sí, Entonces, bueno, más bien el proyecto nace pues con este Ray Cody, ¿no? sí, sí. Cooder, no sé cómo se pronuncie. Y yo ni diga sé si así. sea Ray porque el nombre se escribe R-Y, ¿no? Ajá, Entonces sí. es como Ri Pues todo el o mundo le Ray, dice no sé. Ray. Todo el mundo, y pues ya le diremos así, ¿no? Ray Sí. Cooder, que, bueno, muy interesante cómo aparece porque a él lo mandan desde Circuit Records, una empresa londinense, pues prácticamente a ver qué se encontraba en Cuba, porque de hecho la idea principal era hacer un CD con ritmos, digamos que de la isla de Cuba y música de África Occidental. Es lo Esa que iba era a la decir, tirada, que, ¿no? ajá, yo leí por ahí que en realidad él iba buscando músicos así, que pues con ascendencia africana y esa era la idea, ¿no? Encontrarlos, pero le empieza a Sí, costar trabajo, ¿no? sí, principalmente Ya la que llega a Cuba. onda, pues realmente no le cuesta demasiado trabajo, ¿no? Porque lo mandan realmente a buscar músicos de lo que llaman pues la música campesina cubana, esa era la tirada, ¿no? Y Sí. para hacer ese ensamble con la música de África Occidental. Ujú. Esa era la tirada y de hecho pues fue 2 años antes de que se lanzara el proyecto este de Buenavista, ya había andado por Cuba buscando pues a los músicos de Sí, la sí, isla, ¿no? Propiamente. sí. Y lo interesante ahí, porque pues cambia totalmente el proyecto, precisamente ya cuando van a empezar ya realmente con el proyecto de grabación, pues se les cae porque pues, los músicos de África no pudieron llegar a Cuba, porque la grabación iba a ser en Cuba, en los estudios Egrem, Ujú. de por sí. Entonces no llegan los músicos africanos y deciden pues hacerlo con lo que hubiera pues ya en la isla, ¿no? Con todo el Sí. talento y los músicos locales. Y aquí en este punto me gustaría retroceder en el tiempo y explicar qué onda con el nombre, ¿no? De Buenavista Social Club. O sea, qué significa esto de Buenavista Social Club. Y aquí habría que decir Club Social Buenavista, ¿no? Que era un lugar que existió en Cuba entre los años 30 y 40, que donde se daban clases de baile, de música, había inclusive un kinder, habían clases de costura, o sea, realmente era un club social. Sí, sí, de hecho era un club social como muchos que existían en la isla, de club negros. Recordemos que pues la isla realmente en ese entonces todavía era colonia yankee, ¿no? De los gringos. Y pues había un racismo pues desmedido, como en todos lados, a lo Sí, que toca a Estados Unidos de Norteamérica. Y esos eran como clubs donde se reunía gente negra realmente a hacer pues diferentes labores, porque había clubs médicos de negros, había clubs pues sociales de diferente tipo. Y el Buenavista era como el centro social, digamos, más abocado a la música, donde llegaban todos los músicos a hacer, ¿no? Pues música entre sí, y ellos. claro, o sea, a pesar de que habían muchas actividades, como que ese lugar en específico convirtió en su eje de actividades la música. Claro. Su eje principal de actividades. Y luego hacían, pues ya, fiesta, ¿no? Y todo. O sea, pues como había tantos músicos, pues aparte de las actividades que eran inclusive hasta académicas, algunas, Claro. semiacadémicas, porque, digamos, no era una universidad, ¿no? O sea, digamos, se enseñaba a hacer Sí, digamos como diversas. talleres, ¿no? Sobre Como, sí, todo. o sea, Una podría onda. definirlo como una escuela como de oficios, ¿no? Algunos Ándale, oficios, sí, sí, sí. digamos, como Creo que un funciona centro ese de término. enseñanza de oficios, digamos. Sí, Podríamos llamarlo tal vez así. Este, y, y bueno, esto estaba ubicado en el barrio Marianao de la ciudad de La Habana. ajá, que de hecho nadie sabe muy bien en qué lugar estaba, ¿no? Si recordamos ese documental que hay que ver, obviamente, del Buenavista Social Club, que lo hace, de hecho, pues un alemán hace ese documental. Sí. Este, pues andan buscando el lugar donde estaba el Buenavista y siempre hay como opiniones encontradas, ¿no? Los mandan de aquí para Sí. allá y pues no Sí, se sabe realmente el
lugar exacto donde estaba. Según yo, aunque no es una tesis, pero según yo, o sea, sí se encuentra, o sea, sí está el lugar. Pues sí, o sea, inclusive hay gente que ha tomado fotos del lugar y se sabe, según yo, que se le quedó a una familia después de que cierran el lugar en 1961, cuando pues ya empieza el bloqueo y todo lo que ya sabemos que pasó. Ajá. Cierran el lugar y se lo dejan encargado a una familia que de hecho sigue siendo o seguía hasta que se filmó el documental, que fue en el 98. Ellos seguían siendo los encargados y, pues prácticamente dueños de la casa. Y hay gente que fue a hacer fotografía y eso, según yo, habría que investigar bueno, no bien, sé, ¿no? investiguémoslo bien, porque al menos en el documental nunca encuentran el punto exacto Sí, de hecho, donde el documental estaba. es bonito porque inicia precisamente en la búsqueda del lugar, ¿no? Así es. Sí, ajá, va un güey en un coche de esos clásicos hermosos de La Habana, ¿no? Así como descapotables viejos, ¿no? Y pues andan preguntando ahí por el barrio que dónde se encuentra y dicen, no, pues ya ni existe, ¿no? Pero pues más o menos andaba por esta calle, Sí, ¿no? pero pensamos que es Tal aquí cual. Sí, o allá. sí, Tal sí, sí. vez. Sí, a lo mejor es la información falsa, pero yo vi en una página que inclusive sí está la dirección del lugar. Mira, Con, pues con calle y número. habría que profundizar ahí, quien guste profundizar un poco más, pues ya nos dirá si sí hay dirección exacta o no. Sí, así es que bueno, la creación del nombre de Buenavista, pues hace homenaje a este lugar, ¿no? Entonces cuando llega el guitarrista, ¿cómo se me fue el nombre? El Ray Ray Cooder. Cooder, se junta un poco con este músico que se llama Juan de Marcos González. Exactamente. Y entonces Juan de Marcos pues lo empieza a guiar más o menos como que por dónde pueden encontrar músicos. Y Sí, bueno, que ahí lo curioso a lo mejor es más como historia, ¿no? Precisamente para ensalzar, ahora sí, como decimos en México, echarle más crema a los tacos, para ¿no? romantizar la historia Para un poco. romantizar un poco la historia, porque realmente ya la mayoría de los que juntaron para el Buenavista Social Club, para el disco, pues ya estaban participando en el Afro-Cuban All Star, que Sí. precisamente era el que había la banda que había formado un año antes, precisamente Marcos González. Juan de Dios. Sí, Digo, perdón, sí, Juan de Dios. Juan de Dios. Yo no sé por qué. Fue cuando se encontró a la Virgencita, ¿no? Sí, en Sí, el Marcos Tepeyac. ándale. Sí. Sí, como Marcos González ya la había localizado. O sea, ya estaban trabajando esos músicos y haciendo pues giras internas realmente. Sí, de hecho ya tenían, o sea, todos se dedicaban a la música, aunque habían específicamente, por ejemplo, Ibrahim Ferrer ya no hacía música desde Sí. desde hace un muy buen tiempo. Sí, sobre todo él cuenta que ya estaba desencantado, ¿no? Que nunca, o sea, ya no quería pertenecer a ese mundo, ya se había cansado de las desilusiones de ser cantante, ¿no? Sí, no, y también cuenta, o sea, que también se dejó de dedicar a la música por la situación económica, ¿no? Que pues había que chingarle haciendo otro tipo de cosas. Y entonces pues se dedicaba, me decían hace un rato, que a bolear zapatos, ¿no? Sí, andaba de bolero precisamente cuando lo invitan al Buenavista, andaba de bolero en ese entonces. Sí. Y de hecho ni quería ir a grabar, decía que no, que para qué. Ujú. Pero qué bueno que lo convencieron. Porque además se volvió, digamos, como la figura principal del Buenavista en ese sentido. Pues es el que sale en la portada de los 3 discos que hay del Buenavista en sí. Y es la voz que uno escucha, ¿no? Junto con Omara Portuondo, tal vez, con algunas canciones, tal vez en segundo término. Pero sí, ¿no? Principalmente uno piensa en Ibrahim, ¿no? Sí, generalmente sí. Que también es un ejemplo de este tipo de músicos, con una sencillez extrema, ¿no? Así lo veo en sus entrevistas. Y bueno, la gente también que lo conoció, porque bueno, ya falleció, pues habla así de él, ¿no? Sí, Una como- persona que además era súper devoto una especie como de santería. Pues la santería realmente, o sea, él iba tiene su altar, o tenía más bien su altar a San Lázaro. Exactamente. Pero realmente, pues el altar, si tú ves la imagen, prácticamente, pues sí es un santo negro. Sí. Eh, Que es interesante cómo se hace devoto a este Lázaro,
Su papá dirigía una asociación francesa en Cuba. Y entonces la mamá conoce, y no sé por qué, siendo una asociación francesa, la mamá conoce a una africana que le cae muy bien por medio de esa asociación. Será porque muchos países de África fueron colonia francesa, ¿no? Claro. Yo creo que Claro, por tienes eso. toda la razón. Tienes Bien, toda ¿no? la razón. Entonces, esta señora africana le da la primer figurilla, digamos, con la figura de Lázaro. Y entonces la mamá se hace devota y se lo deja, ¿no? Entonces a Ibrahim. Y pues él se queda, pues ya, como devoto. Y sí, como dices, tiene su altar y dice que es padre en el documental cómo muestra su altar y dice que le pone miel, Sí, le pone su todos los miel, días. su ron y su perfume. Y su perfume todos los días, que no faltaba. Y dice, de vez en cuando le prendía una veladora, ¿no? Sí. También. Y bueno, pues ese es Ibrahim. Sí, bueno, está lleno, el Buenavista está lleno de, digamos, músicos torales, diríamos, ¿no? De la música popular cubana realmente, Sí. ¿no? O sea, si los empiezas a nombrar a todos, pues todos ya tenían una gran carrera y digamos que en ese aspecto pues se internacionaliza su carrera, ¿no? Ya grandes de todos, ¿no? Sí, Pues inclusive... está Compay Segundo, está Omar Aportuondo ahí, Ibrahim Ferrer, ¿quién más? Sí, ¿Quién yo más anda por podría ahí? mencionar algunos que los anoté, así como los Perfecto. principales de esta primera alineación que formó el disco. En realidad juntaron a 17 músicos para hacer este proyecto, pero bueno, según yo los principales son, pues Juan de Marcos González, obviamente, que era pianista y acompañante, y que fue el productor de la idea del Afro-Cuban All Stars Sí, también. de hecho es el otro productor del disco del Buenavista. Sí, son digamos como que son Ray Cooder y Marcos Claro, González. las dos figuras que hacen posible el proyecto, ¿no? Son Así es. ellos dos. Luego, pues, obviamente, Ibrahim Ferrer, que pues es un cantante de son cubano, y que es tan importante en la historia de Buenavista que graba 12 de los 14 temas que tiene el Así primer es. disco. O sea, pues Sí, no, pues, no hay de prácticamente otra, ¿no? todos. No, inclusive Ray dice que no te encuentras a un Ibrahim 2 veces en la vida. O sea, como su manera de cantar está... Sí, la sensibilidad Uy. con la que canta no es Se cualquier cosa. hace que se te enchine la piel cuando escuchas canciones como Silencio, Sí, ¿no? entre él y Omara, esa Aso, canción, mira. de hecho, va a ser de esas recomendaciones, ¿no? Realmente. Sí. En las que vamos a coincidir. Entonces, bueno, estaba Ibrahim Ferrer, estaba Compay Segundo, que ya era muy, muy grande. De hecho, cuando empieza el proyecto de Buenavista, era el más grande, de hecho. Bueno, no sé. Ya estoy diciendo algo bien arriesgado, pero, o sea, No sé, pero sí era de los más 85% grandes. de seguridad con ese dato. Pero no es una tesis, pues. No es pero- una tesis, pero casi seguro que era pues el más grande. Compay Segundo era clarinetista, guitarrista, cantante, arreglista, o sea, Sí, compositor. compositor, pues creo que la obra cumbre del disco, al menos de las más conocidas, es Chan Chan, que sí es suya, Sí, exacto. esa obra. Y aparte, pues, se inventó su propio instrumento, el armónico. Es como la onda esta es como una fusión entre el 3 y una guitarra, Ujú. ¿no? Entonces, y es la que usa siempre. Ah, sí, es que yo vi en unos documentales como la guitarra de Compay, pero dices que se Sí, llamaba pero armónico, él ¿no? sí, de hecho él se inventó ese instrumento. Súper interesante ese dato. Yo no lo tenía, pero pensé que era una guitarra especial, digamos, pero Una guitarra chiquita, sin dejar ¿no? de ser guitarra, ¿no? Una guitarra bebé, ¿no? Es una guitarra bebé. Sí, ajá. Y bueno, también estaba por ahí Elías Ochoa, guitarrista y cantante. No, el tresista, ¿no? Es el que toca el 3. Pero también tocaba la guitarra. Sí, pero en general pues, se le conoce más por ser el Claro, 3. principalmente tresista, Porque ¿no? además Elías Ochoa pues viene de una familia de tresistas, o sea, su papá y su abuelo y sus tíos tocaban el 3. Sí, que anduvo todos. tocando un rato bastante por México. Hacía bastantes cosas aquí en México. Sí, de hecho a mí sí me tocó verlo una vez aquí en México, imagínate. a él. Sí. Sí, un concierto pues inolvidable. Qué la chido, verdad. ¿no? Pues sí, invaluable, El mucho suyo. nivel, ¿no? También estaba, por ejemplo, Rubén González, que era un pianista. El cubano. gran pianista cubano, ¿no? Sí.
No, de hecho, este cuate, el Marcos González, lo considera de los 3 grandes pianistas cubanos que desarrollaron la música, ¿no? Sí, sí, Popular. sí, sí. Y bueno, también dentro de esta alineación, pues estaban obviamente pues Omar Aportuondo, que algunos musicólogos la han denominado como la reina del feeling, Así que es un movimiento importante, ¿no? Dentro de la música popular cubana. Está el bolero feeling y esto, pues ella es una Sí, que representante es importantísima. una manera de cantar, pues, muy cabrona, Sí. ¿no? Diría yo, o sea, es como, creo que no tiene un punto de comparación con Sí. otras formas. Que la hay verdad he de musicales. decir, sinceramente, que, o sea, no sé qué es lo que un cantante necesita tener para ser denominado feeling. No lo entiendo bien, pero sí, o sea, conozco Sí. varios y, o sea, Sí, bueno, también sí, te enchina la piel sí. escuchar Lo que un yo bolero siempre he feeling. notado de la onda del bolero feeling, sobre todo, es que más bien es una libertad encabronada en la voz, pues, que hacen lo que se les da la gana, se van por todos lados, mucha imaginación. Eso es lo que, bueno, yo siempre he percibido Sí. cuando oigo esa música, pero no sé realmente qué la defina. Sí, Como tal. es complicado, ¿no? Porque, bueno, no sé. Sí, pues, como tal, porque en el acompañamiento siempre hay armonías también bien libres y Sup- complejas, súper además. complejas. Siempre. Sí, por ahí recomiendo escuchar este disco de Pablo Milanés en el Tropicana con un guitarrista que, ¡ah, su madre! Sí, qué monstruo. ¡Wow! ¡Qué Sí, manera de sí. hacer bolero feeling! Por ahí dirían que está feroz, ¿no? Sí, Sí. no, definitivamente está súper feroz. Sí. Y pues Ray Cooder, ¿no? Que pues, era un gran guitarrista, o sea, realmente... Sí, bueno, lo es, ¿no? Sigue vivo él. ¿Sí? Sí. No sé. Sí, La sí, verdad, bueno, no sé. es un gran guitarrista que ha estado metido en producciones hasta con los Rolling Stones y Sí. etcétera. No, denominado por la revista Rolling Stones como uno de los más, tal vez 20 más grandes guitarristas. Sí, claro, ¿No? un excelente guitarrista y un gran productor. Porque también, bueno, saltándonos un poquito a esto de hablar de las grandes personalidades que estuvieron en el Buenavista o que han estado, también digamos que Ray Cooder decide meterle cierta fusión al disco del Sí, Buenavista. claro, porque tiene guitarra eléctrica. Pero es así como que no se siente, ¿no? Sí. Es esa fusión que no se siente porque aparte está también su hijo de Ray Cooder, Hashim, o no me acuerdo cómo se llama. Percusionista, ¿no? Que es percusionista y tiene pues ya algunas percusiones indias, percusión africana, Es también que tiene un poco. Ray Cooder estaba muy interesado en el world music, ¿no? En general, o sea, estaba como que siempre andaba investigando qué onda con la música tradicional del mundo. Sí. Y claro, por eso es que llega, de hecho, por eso es que llega a Cuba y todo eso, ¿no? Y también es interesante decir de Ray Cooder que utilizaba los dedos nomás para tocar. Nunca utilizó espigas, púas y esas cosas, porque tenía una técnica que además, o sea, utilizaba tan chido los dedos que pues, que tiene un sonido muy, muy peculiar. Sí, de hecho, tan peculiar como también el otro guitarrista que estuvo en el Buenavista, que era Manuel Galván, que es Sí. pues realmente el que define ese sonido de la guitarra eléctrica en la onda del son y en la onda de la salsa y todo. Él es el gran Ese gran comediante guitarrista. de Laura Pico, ¿no? Se llaman igual, pero no son el mismo. No, el de Laura Pico se llama Miguel. Miguel, Pero este es Manuel. nada más ahí se me ocurrió un chiste muy estúpido, perdón. Un chiste que casi deberíamos de eliminar, güey. Nah, no es cierto. No, porque... Sí, pero bueno, también, pues hay que destacarlo porque como Sí, guitarrista sí, prácticamente definitivamente. es guitarristas como de los que se agarra Mark Ribot con ese disco de Los Cubanos Postizos. Wow. Pues es ese mismo tipo de sonoridad la que busca y es algo que Manuel Galván ya hacía Sí. desde antes, ¿no? Sí, sí. Y que también es parte del Buenavista y de hecho pues es tan parte que acaba estando también en los discos de Buenavista presenta a Omar Aportuondo, Buenavista presenta a Leiva, Buenavista presenta a Ibrahim Ferrer. Él Ujú. estuvo en todas las grabaciones
Sí, que digo que estuvo tanto como Orlando Cachaito López, el contrabajista, que también pues, es una gran figura de la música cubana. Ujú. ¿No? Y bueno, es que para hablar de cada uno, pues habría que hacer un episodio episodio de cada solo uno. de cada uno de ellos, la Sí, verdad. en ese sentido, por eso te decía que no me parecía que, o sea, fuera como una banda específicamente Buenavista, sino la reunión de un chingo de músicos buenos y que después fue una marca Sí. por lo de Buenavista Presenta, ¿no? Claro, Por ejemplo. sí, por las giras que hicieron y Claro. todo. Bueno, es que eso ya no se puede saber hasta que lo haces qué tanto impacto tiene al final, ¿no? Claro, porque no se esperaban con ese primer disco que grabaron el éxito que iban a tener, que se ganaron un Grammy nomás, Sí, pues. por ejemplo. Sí, fue ¿No? Y fue algo inesperado, o sea, simplemente era un disco que querían grabar. Claro, obviamente supongo que sí le habían metido producción Sí, no, pues ya iba con todo, y promoción además. y todo eso, lo que se debe hacer cuando hay varo ahí Sí. para poder hacer un proyecto así, pero aunque haya eso, no todos lo logran. Sí, claro, no sabes qué tanto impacto va a tener Claro. en la realidad. Sí, Tú sí. lo sueltas y a ver qué pasa. Sí, ¿no? por ejemplo, en ese sentido, o sea, me parece oportuno mencionar que Omara, y se me olvidó decirlo hace un rato que estábamos hablando de cada uno, era una de las que ya contaban con una fama internacional, no así Sí. todos los demás. Sí, Eh, sí, pero ahí es donde te decía tras bambalinas que como que difería un poco, ¿no? Sí. No, o sea, no era la única que tenía ya una fama internacional. sí, bueno, por ejemplo, también Compay, también ya, ¿no? Sí, pues él venía de una gira que había hecho en el 95, donde había tocado en el famoso Olimpia ese de Francia. Oye, todos los chingones tocan en el Olimpia, ¿o qué? Ya llevamos varios episodios hablando Sí, de bueno, conciertos pues, en el es que Olimpia. sí, es como teatro, pues es importante el espacio, pues. Claro, claro, totalmente. Y bueno, esos son los que yo me acuerdo, o sea, que formaban la Sí, primera claro. alineación. No sé si tú quieras hacer Sí. mención tal vez de Bueno, otros. pues ya dijimos a la mayoría. Lo que me gustaría decir es que Rubén González pues estuvo en una de las orquestas más importantes de por sí de la isla, Sí, trabajando mucho el pianista sí. de la orquesta de Arsenio López creo que se llamaba. No sé, pero prácticamente son los que impulsaron o crearon el son montuno en Ujú. sí. Ese Sí. son donde ya empezaron a agregar pues más instrumentos, que ya no era como solo la base del tres, el contrabajo y la guitarra, Sí, sino que ya traía trompetas y piano y etcétera. más Pues él instrumentado, fue ¿no? partícipe de esa primera ola prácticamente, Rubén González, el pianista. Ah, bueno, estamos olvidando, aquí nos recuerda querido Sadoma, que no nos olvidemos de Barbarito, Claro. aunque es pues, el que tocaba el laúd cubano, que es un monstruo del laúd ese hombre, ¿no? Ujú, ujú. Sí, creo que es de los que ha perfeccionado más la técnica del laúd cubano. Sí, y diría yo. ya que andas hablando de ritmos específicamente, me voy a regresar un poquito a esa época donde era el Club Social Buenavista, que por ahí, entre todos esos músicos, por ejemplo, nació el mambo. Claro. ¿No? Que es importante, influenciado, por ejemplo, por ritmos como la charanga, la pachanga, cha-cha-cha, ¿no? Sí. Entonces, o sea, esos lugares fueron tan importantes que se desarrollaron ritmos que después tuvieron explosión y exposición a Sí, nivel mundial. A nivel mundial y sobre todo que se desarrollaron además mucho en México. Eso está Además. padrísimo, o sea, mencionarlo, ¿no? Que muchos de ellos no hubieran tenido muchos de esos ritmos tal vez y no porque no tuviera la capacidad desde Cuba de hacerlo, sino que pues había un bloqueo y no se podían hacer un montón de cosas después de que fue después de que fue la Revolución Cubana y todo eso. Bueno, y antes también, porque al final pues eran una colonia gringa Sí. durante toda esa época. Sí, era entonces en difícil. México, pues, salones de danzón, por ejemplo, y esas cosas, pues, ¿quién no de nuestras abuelas y abuelos, pues, pasó? Sí, Que era anduvo. el antro cuarentero, cincuentero, ¿no? Sí, claro, con Ok. el danzón y el mambo a todo lo que daba. Sí, sí, cabrón. Entonces, estaban, por ejemplo, en desarrollo también ritmos tradicionales de Cuba, pleno desarrollo como la rumba, como el son, ¿no? Entonces, toda esta música tradicional que se puede definir como, o no sé, tal vez
estoy mal, pero se puede definir como que no es una tesis. esa música tradicional pre-revolucionaria, ¿no? Que después cambió mucho el concepto de la música cubana después de la revolución, como que la nueva trova cubana y esas cosas como que mandó un poco para otro lado. Todo el desarrollo. O sea, como que sí se puede marcar una diferencia, ¿no? Pues entre sí. antes de la revolución y después de la revolución. Sí y no, porque también pienso que no es como un antes y después de la revolución, sino también como un antes y después de épocas. Porque, por ejemplo, si tú vas a Cuba actualmente, pues creo que conocemos más lo que fue la trova cubana, la nueva trova cubana, que los mismos cubanos. De hecho, yo cuando tuve la oportunidad de andar por allá, pues sí nos decía, ustedes conocen más a Silvio Rodríguez que a nosotros. Yo esa canción ni la había oído en mi vida, ni había oído ninguna, además. O sea, tú conocías más algunas canciones de Silvio que ellos. Sí. ¿En serio? Sí. Wow. O sea, también es como una cuestión generacional, que también hay esa ruptura con, digamos, con esa parte del son y todo. ¿No? Pues digamos, se impone siempre la juventud, que ahorita pues ya no es juventud y ahorita ya se oye otra música, ya también. Yo haría la división básicamente, o sea, en el tema, o sea, en la esencia misma de las letras de la música. O sea, esa es la división que yo haría, básicamente, ¿no? Bueno, yo también pensaría que sí y no. De nuevo, José Luis, porque, por ejemplo, Pablo Milanés pues nunca se alejó demasiado de toda esa corriente del son y de la música, pues, que se podría llamar tropical, que es como donde han conjuntado todas esas variantes que hay. Sí, pero Pablo no suena igual que toda esa música. Sí, no suena igual, pero utiliza hablando ese ritmo, ¿no? O sea, no se despega de ese ritmo, sino más bien pues lo moderniza o lo actualiza a su época. Sí. Entonces, pues más bien pienso que sí y no, de nuevo. Sí, totalmente. Bueno, y bueno, adelantándonos un poquito, pues a otro que también se nos estaba olvidando que es muy importante nombrar, precisamente por su repercusión también posterior, pues es al otro cantante que estuvo en el Buenavista desde el principio, que es Leiva, Pío Leiva, que ese pues precisamente se me viene a la mente por esta cuestión de la reconfiguración musical, porque digamos que hay una nueva banda o una nueva agrupación que también engloba a nuevos músicos cubanos, que son los Hijos del Buenavista, haciendo pues clara referencia al Buenavista Social Club como proyecto y al Buenavista Social Club pues de los 40s y 50s como club social. A la inspiración, del nombre de la banda, ¿no? De hecho, pues ellos agarran una repercusión más internacional cuando Pío Leiva entra como a ese proyecto también y salen de gira internacional como los Hijos de Cuba, ¿no? Sons of Cuba se llama, y es precisamente Pío Leiva and the Sons of Cuba, que hacen una gira internacional bien pesada, retomando temas como Chan Chan, pero también echando temas mucho más nuevos, con toda esa fusión ya de la isla de cha-cha-cha con hip hop y etcétera, ¿no? Claro. Sí, hay que decir también que, por ejemplo, Buenavista Social Club también se convierte en una especie como de hendidura al bloqueo por la que se cuela todo eso. Claro. O sea, es importante mencionar eso, ¿no? Que gracias a eso salen, por ejemplo, grupos como Orishas, ¿no? Claro. Que, bueno, toman esa oportunidad de internacionalización que da Buenavista para ir al mundo y pues mostrar toda esa música, ¿no? Sí, digamos que fue como un fenómeno que se vuelve internacional a partir de que Buenavista pues saca ese primer disco. Por eso decía que se vuelve una especie de marca y al mismo tiempo una especie de herramienta de difusión. Y bueno, también por ahí, por ejemplo, pues ya permite eso que ellos nombren a esa etapa de los 30s, 40s como la edad de oro de la música cubana, ¿no? Claro, pues sí, se vuelve parte de esa historia. Así es. Y bueno, aquí voy a tocar un punto que, o sea, no es necesariamente que yo opine eso, simplemente que lo leí, ¿no? Y que me parece oportuno mencionarlo. Y que ya hasta sé que vas a estar en desacuerdo. Tal vez. ¿Qué tal si no? Pero no te adelantes. O sea,
¿Por qué el éxito de Buenavista Social Club, no? O sea, como que hay varios factores que permitieron que hubiera un éxito internacional. Y uno de ellos que es importante es que los temas de esta música no eran revolucionarios. Por lo tanto, no fueron bloqueados. Claro, bueno, pues más bien sí estaría de acuerdo con eso. Ajá. Entonces, pues súper permitió que pues, tuviera difusión internacional, tanto que vendieron 8 millones de copias con ese primer disco, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera una música pre-revolucionaria que no tocaba esos temas, pues le da esa super Claro, exposición es como le da cabida dentro de la industria capitalista. Sí, como que parece que no influyera la política en eso, ¿no? En Exactamente. esa creación. Exactamente. Parece, pues, justamente. Pareciera. Sí, porque, por ejemplo, o sea, Compay Segundo, y su hijo lo nombra en algunas entrevistas, pues siempre estuvo de acuerdo con la repartición equitativa de los bienes y la educación igual, la salud igual para todos. O sea, no trataba del tema revolucionario la música, pero ahí estaban. Bueno, sí, claro, ya ideológicamente, de hecho, pues generalmente todos ellos estaban muy de acuerdo con la revolución porque les había tocado pues vivir la parte anterior y desde la pobreza, porque la mayoría pues negros o descendientes de negros que eran pues los ciudadanos de tercera clase antes de la revolución. Claro, nunca les molestó esto y además nunca pretendieron el dinero. O sea, inclusive supongo que hasta les causaba comezoncilla la cuestión de esa avaricia del capitalismo. Pues sí, ¿no? Que es causa es probable que sí. La clase media Sí, dañina. sí, sí. Que bueno, hablando de Compay Segundo, habría que decir su nombre real, ¿no? Que era Francisco Repilado. Su Compay Segundo era, digamos que su mote al final, ¿no? Sí, que Compay Segundo, pues porque Compay es compadre y Segundo porque hacía unas segundas voces muy cabronas, ¿no? Por eso era que era claro. Compay Segundo. Sí, y al mismo tiempo esto que te decía leí por ahí, ¿no? Que debido a esta crisis cubana post-soviética, Sí, el periodo especial, ¿no? En Cuba. Dieron cabida. O sea, como que dijeron, bueno, tenemos que dejar entrar algunas cosas, ¿no? Como para salir de esto. Y eso dio cabida a que algunas disqueras inglesas, como por ejemplo una disquera independiente que se llama World Circuit, y una mexicana que se llamaba Discos Corazón con ese, pues ellos grabaron, la primera que mencioné, World Circuit, grabó a Buenavista. Sí, es la que decía ya yo que fue la que mandó a Ray Cooder a hacer el scouting. Ajá, buscando exactamente. bandas. Y esta mexicana de Discos Corazón, pues por ejemplo grabó Elías Ochoa con su grupo Patria. ¿No? Entonces, bueno, pues, o sea, como que son circunstancias que van pasando que permiten que pasen otras cosas que al mismo tiempo benefician al arte, ¿no? Sí, que van, pues, dijéramos, como junto con pegado al final, porque pues la grabación se hace en el estudio Egrem, al final. Sí. Que bueno, pues, oyendo la calidad de la grabación, es un gran estudio para grabar. Súper. Sí, de mucha calidad, porque sí, ciertamente hay algunos estudios, hay algunas grabaciones cubanas que bueno, la música siempre ha sido increíble, de un nivel espectacular, encabronadamente alto, como todo lo que hacen en el béisbol, en el box, en la medicina, en la educación, en todo, pero la calidad de las grabaciones a veces, pues sí se queda un poco, pues sí se nota, o sea, se nota que había carencias. Era con lo que estaban. Pero el disco del Buenavista al final está grabado ahí en esos estudios. Sí. Eso sí es real. Sí. O sea, está grabado todo en los estudios Egrem. Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces, ya se me fue el pedo otra vez. De que te ando distrayendo. Ya, perdón. Entonces, bueno, como que también el esplendor cubano, o sea, como que es devuelto, ¿no? También esa época del esplendor cubano como que es devuelta por medio de Buenavista en los 90s, después de que ya llevaba un tiempo esa música tradicional, pues sin sonar demasiado. Ajá. Porque es que hay quien decía, y esto pues puede ser un poco polémico, que estaba en desacuerdo inclusive con que Buenavista fuera considerado un grupo así súper chido, porque decían que la música de Buenavista
aún en los tiempos de oro, solo sonaba en restaurantes y hoteles. O sea, como que era música de amenización, Bueno, ¿no? pues no sé quién lo dijera, pero obviamente pues estaba muy equivocado. Por eso digo que es polémico hablar de eso. Yo no es que Sí, esté de acuerdo creo ni nada. que lo otro, que quien lo diga, pues también está muy equivocado al Claro, decir que claramente. devuelve esa vida, porque era música que se hacía al Sí. final y se seguía haciendo en esa época, Lo que además. y la polémica que hay ahí, y que vuelvo a repetir, no es que yo lo diga, sino que lo leí y me parece importante mencionarlo, es que como que algunas personas decían que el hecho de que Buenavista existiera y se expusiera con esta música ocultaba la dura realidad cubana. Bueno, pero hay que ver quién lo decía, Claro, ¿no? por eso digo, Es la cosa. que, pues es súper polémico decir eso, pero, o sea, como que... Sí, bueno, es que lo cuando hay quienes decían, más bien habría que ver quién es lo una, decía. no me acuerdo el porque, nombre, es una pues, musicóloga inglesa la bueno. que dijo eso. Oh, sí. Entonces, pues era la opinión de ella, pero ese No, tipo se de entiende, opiniones... se entiende que lo diga una inglesa pues permeada de capitalismo puro. Claro, totalmente. Obviamente va a decir totalmente. sandeces. Yo lo trataría de sandeces, la verdad. Sí, sí, no, y claramente, o sea, es como de meritar y no conocer, no saber valorar pues el nivel artístico que tiene esta música, que es muy complejo en la Sí, de cuestión entrada, rítmica y aparte- en la variación rítmica. Y aparte, como musicóloga, la veo muy metida en cuestiones políticas, ¿no? Hablando Claro. mucho Sí, de sí, política, siempre hablando ¿no? desde el sesgo político, ¿no? Claro. Que sí, o sea, cuando uno habla de arte, y es algo que yo siempre he creído, pues es que, o sea, se debe quitar cualquier sesgo, si le metes un sesgo Sí. político al Fíjate arte, que yo pienso que no, pues, o sea, como que la debes apreciar desde la estética, ¿no? Ya lo político puede ser aparte, o sea, es como no escuchar a Wagner, Es por que ejemplo, ¿no? todo lo que hace el ser humano pues, es político al final. Y la música, pues, también está. Pero me refiero tiene al una hecho de que, influencia por ejemplo, política. o sea, imagínate que cancelaran a Wagner. Y como que se dijera que su arte no tiene validez. Pues no, o sea, está bien Sí, chingón, no, o sea. pero bueno, más bien eso ya tendría no solo que ver con lo político, sino simplemente con el poder de la cancelación que podría tener gente, digamos, pues sí, como lo dice Sí, como Sadoma, gente desde el fondo, pendeja. gente pendeja. Sí, exactamente. Exactamente. Así. Sí, bueno, básicamente eso es el Buenavista a muy grandes rasgos, porque prácticamente cada uno de sus integrantes necesitaría pues un episodio especial, claro. prácticamente. Sí, sí, sí. Yo propondría en algún momento hacer uno de, al menos de Omar Portuondo. Uy, sí. Sería. Sí, sí. Sí, porque yo así viendo toda su vida y todo, digamos que sería como esa Ella Fitzgerald cubana. Uy, sí, la ¿eh? verdad, Omar Portuondo. Buena comparativa. Sí, estaría Sí. 93% O bueno, de acuerdo. Ella Fitzgerald sería la Omar Portuondo es gringa, Sí, ¿qué onda con tu sesgo? ¿no? Ah. Sí, pues, por eso digo, por eso lo cambio. Es muy complicado quitarse los sesgos, ¿verdad? Culturales Sí, con pasa. los que uno nace. Hay que estar todo el tiempo Bueno, analizando. con los que uno crece, porque de nacimiento pues uno viene fresco y ya uno le empiezan a meter Por eso todas digo esas culturales, barreras, ¿no? Por eso digo culturales. Y no culturales, sino más bien ideológicos sobre todo, ¿no? Sí. Sí. Ahora que todos somos capitalistas Ya, aquí en esta pues, mesa. Ya, mira, ya ni quiero decir nada. Sí, ya, ¿para qué? Ya, ¿para Ya, qué? ¿pa' qué? Sí, también, por ejemplo, algo que es pues, un poco, pues no sé si irónico, pero es digno de mencionar, es que ninguno de los músicos de Buenavista, a excepción de Compay Segundo, tocó en el Club Social Buenavista. Ajá, realmente. ¿No? Es como irónico, pues, que se llame así, pero en realidad no tocaron ahí. Sí, pues es como para hacerle honor a Claro. una parte de la historia cubana, creo Claro, yo. es un homenaje. Es un homenaje y además todo el proyecto también es como un gran homenaje a todos estos músicos increíbles, ¿no? Que participan en ello, que por ejemplo pues ya no mencionamos a la gente que estaba en la percusión porque pues como somos músicos guitarristas, pues generalmente se nos olvida esa parte. Sí. Pero pues, también habría que ver. Sí, ni nos fijamos, ¿no? ni Siempre, nos siempre es fijamos. el güey que está allá atrás, el percusionista, así. Es como el monito, ¿no? No, te vas a echar mucha gente encima, José Luis. No, no es cierto.
Pues venga, José Luis, ¿tú qué recomendarías ya que nos tuvimos que echar muy a grandes rasgos lo que fue el proyecto de Buenavista? Sí, la historia del proyecto. Sí, que en realidad, o sea, son pocos discos, ¿no? Los que hay no mencionamos, o sea, como que la cantidad de discos Bueno, que hay, pero son pues tres, de hecho. Sí, sí. Hay tres, hay el original, el Buenavista Social Club, Buenavista Social Club, ya me estoy emborrachando. El Buenavista Social Club está, luego está el concierto en el Carnegie Hall Ujú. y está el de Lost and Found, que son como las grabaciones que no habían puesto en Que los Lost and otros. Found es una compilación, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho. Bueno, más bien hay varias grabaciones de las que no habían estado en los otros discos, Claro. más bien. Sí, sí, No sí. tanto compilación. Sí, y también, bueno, es importante decir que el alemán grabó las actuaciones importantes que tuvieron en el Carnegie Hall y en Ámsterdam, ¿no? Que son Así como es. actuaciones memorables del Buenavista. No sé cómo se pronuncia el nombre de ese güey, pero es Wim Wenders. diría Justamente, yo. sí, justamente, yo creo que así se pronuncia. Supongo que por ahí se pronuncia así. Sí. Ese fue el que hizo el documental, el que produjo el documental. Sí, que está bastante bien hecho, ¿no? Sí, Está es un padrísimo gran ese documental. Que hablando de documentales, yo recomendaría precisamente verse el otro documental que va un poco más o menos por la línea del Buenavista, pero precisamente es de esa como herencia que deja el Buenavista en ese sentido, que es el de Leiva and the Sons of Cuba. Ujú. Ese documental está grabado más o menos en el mismo estilo y culmina también con el inicio de la gira de este proyecto en Japón. Ujú. Entonces está bueno verlo también para ver cómo también queda esa herencia un poco, no adentro de la isla, sino como hacia afuera, como proyectos así que conjugan a muy buenos músicos y salen a la luz Sí, por hacia ejemplo, afuera, ese pues. documental que mencionas yo no lo he visto, entonces me voy a echar un clavadillo ahí. Porque el otro también, el del alemán, está complicado de encontrar. No está en YouTube y creo que nada más está por ahí en Amazon. Ja, Y está no, en y Amazon. de hecho no está disponible en el área donde vivimos, que es México. No, cómo no, sí, yo lo vi ahí. Pero a lo mejor antes, yo lo busqué No, pues, ayer o yo antier. lo vi hace como 2 semanas. Ah, pues ayer lo quitaron. Ah, no sé. Bueno, Malditos desgraciados, ¿no? Sí, como nos espían, Ándale. dijeron, no, vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo para que no lo vean esos güeyes. Sí, bueno, entonces a lo mejor no lo busqué bien. A lo mejor sí está disponible en esta área en Amazon. Pero yo en una página me dijo como, no lo puedes ver. O sea, yo estaba dispuesto Ajá. a pagarlo, pero Pero no me dejó. carajo. ¿Quién sabe qué pasó? Sí, claro, sí es medio difícil, o al menos que uno tenga torrents, ¿no? Ahí se encuentra Se puede descargar. de una manera muy No, hay sencilla. una página en la que si estás dispuesto a que se vaya cortando cada 15 segundos, puedes verlo. Que funciona, ¿no? Sí, funciona. Yo creo la gran recomendación sería los que usan torrent, pues que por ahí lo descarguen. ¿Ya quién usa torrent, cabrón? O es un montón de gente. O cambiar el VPN, usar VPN para poder ver contenido de cualquier parte del mundo también. Ok. Pero Sí. bueno, ya no estamos en edad de meternos a la tecnología, José Luis, ya mejor. ¿Cómo Hay que estamos comprar en un- edad? Si estamos Hay que bien, comprar un DVD. estamos bien mocosos. ¿Cómo que ya no estamos en edad? Hay que comprar un DVD del Buenavista Social Club para ver el documental. Sí, claro. Bueno, ya, mis recomendaciones. Sí, venga. Mis recomendaciones serían, del disco precisamente de Lost and Found. Recomendaría una canción que se llama Pedacito de Papel, que me parece, pues ya sabes, el tipo de música que normalmente me gusta, pues como que encaja bastante bien por ahí. Es una canción nostálgica que vale la pena bastante escuchar. Luego, recomendaría también una canción que está súper chida, una pieza que se llama Black Chicken 37, que es instrumental. Y lo que me llamó la atención de esa canción cuando la empecé a escuchar es que entra un bajo haciendo pues sí, como una especie de riff, pero después entran las percusiones y está afinada como el bajo, la percusión, así perfectamente Sí, está perfecto afinada todo. como la percusión. Qué Y rico. está súper atractivo de escuchar, ¿no?
Y hay que escuchar cómo es posible que una percusión afine las notas de un riff que no está sencillo, además. Y se empiezan a imitar ahí. Está súper fino. La verdad, está súper fina esa pieza. Y el súper bolerazo de Benny Goodman de Cómo Fue, que también está en ese disco. Que, siempre me ha encantado ese bolero. Está Pues por ahí. es una delicia de por sí. Sí, Es un clásico del bolero. Es un súper clásico del bolero. Entonces, esas tres que pertenecen al disco Lost and Found, pues directamente las recomiendo. Luego, voy a recomendar simplemente otras dos, porque, bueno, pues son pocos discos. Y además siempre ya recomiendo lo que tú ibas a recomendar. A ver si no pasa así. Pero Sí va a pasar, José Luis. precisamente del disco de Living Carnage Hall, recomiendo escuchar la canción que se llama Buenavista Social Club, ¿no? Que es un danzón lento, esto. Luego suena súper rica la percusión del danzón, que es súper reconocible, ¿no? Entonces hay que escucharlo, es importante esa piececilla. No me fui por las más populares porque, bueno, como que elegí estas que me gustan fuera de las más populares. Claro. Y una que es súper especial, que es la canción de Silencio, que mencionábamos hace un rato. Esa canción, te guste la música o no, conozcas a Cuba o no, hables español o no, te va a enchinar la piel. Sí, es una delicia esa canción. Que es muy hermoso el video. Hay un video donde están grabando la Ibrahim con Omara. Y están de frente, ¿no? Se están viendo, o sea, se están comunicando ahí, se están viendo así como que con un cariño así súper especial. Ese video lo que está también hermoso es cómo conjuntan la edición en vivo con la de estudio. Claro. Que las pegan, o sea, sí hacen ese cambio de audio con el video, precisamente en ese documental, donde sí se oye incluso un poco más rapidita la canción en el en vivo. Sí, pues sí, pues es que es difícil agarrar exactamente el mismo beat, ¿no? No, obviamente, pero es lo rico que se oye con esa diferencia y aparte lo logran pegar de manera magistral. Yo no sé quién editó eso, pero le quedó chulísimo. También, ¿sabes qué? Hay algo así parecido a eso que estás diciendo, es en el documental del alemán, está una escena donde se ve que, bueno, pues obviamente pues es como parte de la producción, que se ve que le dicen a Omara que vaya caminando por la calle, la está viendo mucha gente y está cantando, ¿no? Entonces empieza a cantar con otra señora que se ve que conoce la canción, empiezan a cantar juntas en la calle y después lo juntan con una actuación en vivo y está en la misma afinación. Sí, y ahí está, ¿no? Claro. ¿Qué onda con eso, no? O sea, músicos de alto nivel. Sí, también lo hermoso. Poder hacer eso, exactamente la misma afinación se fusiona ahí. Sí, regresando, por ejemplo, a lo de Silencio, lo que también aparte es como muy emotivo es que en la parte en vivo Omara acaba en las lágrimas. Ajá, sí. Con Ibrahim ahí. Sí. Ibrahim. Ajá. Entonces también es bien emotiva esa parte del documental, la verdad. Y básicamente esas serían las 5 recomendaciones que yo puedo hacer de Buenavista. Especiales, me gustan, pero, o sea, hay que escuchar los 3 discos. No, son muchos, son solo 3 discos. Hay que escuchar todo, ¿no? Sí, échenselos. Sí, échenselos directamente. Recomiendo que se los... Sí, definitivamente hay que escuchar los 3. Y esperando no haberme encimado con tus recomendaciones, te pregunto, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Pues realmente te encimas con la de Silencio, que aparte era mi primera recomendación. Nada más. Entonces la descartamos. Luego, la verdad, yo recomendaría la de Pueblo Nuevo, que sí está en el primer disco, en el de Buenavista, que es puramente instrumental esa canción. Óiganla porque pues, ahí escuchas lo que hace Rubén, ¿no? Lo que hace que ya no nombramos al trompetista, que ya ni me acuerdo del nombre ahorita, pero que es un genio también de la trompeta. Y, o sea, es un rolón. Yo te recomendaría oír ese porque es parte también de esa parte interesante, ¿no? De lo que hicieron en esa producción discográfica, que fue también como darle su lugar a cada uno de los integrantes al final, ¿no? Manuel Mirabal me dice Sadoma, que se llama. Ese mero es el trompetista. Y es
digo, es como algo interesante también escuchar esas partes, ¿no? Donde cada integrante del Buenavista le toma su lugar, pues, como artista. Eh, la otra que recomendaría es la ¿Y tú qué has hecho?, que la canta Ibrahim Ferrer, que también participa Leiva y que tiene coros, obviamente, de Compay Segundo también, que es una delicia de canción. La letra es maravillosa, te enchina la piel. Ni se las quemo por la letra para que les den ganas de escucharla realmente, porque es una letra maravillosa y de verdad que sí enchina la piel esa canción. Uh-huh. Sí, en general la música de Buenavista como que tiene esta característica de transportarte, ¿no? Directamente a una onda emotiva. O sea, Claro, directamente sí. porque, o sea, en la cultura mexicana está muy presente todos esos ritmos. Entonces, aunque no sean de nuestro país, nos remiten, ¿no? Al pasado un montón. A la música que tal vez escuchaban nuestros abuelos o cosas así. Sí, definitivo. ¿No? O sea, es música que Sí, que a ellos les tocó vivir porque tuvieron, pues, una gran influencia en México. Sí, esa Esa característica. música. O sea, siento que tiene Buenavista, que aunque no seas melómano o músico, la escuchas y wow, ¿no? O sea, te está diciendo cosas que tienen que ver contigo, ¿no? Sí, Definitivamente. Sí, y bueno, del disco de Lost and Found, yo recomendaría la de Bruca Manigua. Sí. Ese que es, pues sí, una onda como muy a la old school, digamos, de la música cubana. Pero lo interesante, pues, es que es una canción de Arsenio, que había dicho González, pero no, es Arsenio Rodríguez, que estuvo también en la orquesta Rubén González, que sí estuvo en su orquesta y Qué buen apellido. estuvo como el de Rubén González también, muy buen apellido. Sí, a huevo. Sí. Entonces es como en esa onda de recordar a esa más vieja escuela todavía en la que ellos se formaron, Sí. además, ¿no? Uh-huh. Entonces sería mi otra recomendación. Y ya de pilón, pues recomendaría el disco que tiene Manuel Galván, todo el disquito, está bastante interesante. El que precisamente también participa Ray Cooder, ¿no? Uh-huh. Que es el Mambo ¿cómo se llama? Pinche disco, ya se me olvidó. Pinche Mambo disco. Sinué. Ajá, sí. Es un discazo. Ese lo recomendaría completito para que oigan, pues, también lo que hacía. Sinuendo. Uh-huh. Mambo Sinuendo. Sí. Ese recomendaría todo el disquito y principalmente la primera, que es esa canción pues tan famosa de Bola de Nieve, de Drume de Negrita. Uy, sí. Tiene una versión pues bastante mamila en ese disco y Sí. vale la pena escucharla. Sí. Y bueno, no mencionamos los hits, pero por ejemplo el cuarto de Tula, Chan Chan, Oh, claro, sí. pues son súper icónicos en la historia de Buenavista, ¿no? Claro, y bueno, Chan Chan también tiene su gran valor porque creo que es la única canción de uno de los miembros que es original. Las demás pues realmente ya estaban compuestas, ¿no? Ajá. O sea, realmente hacen una interpretación de ellas. Uh-huh. Pero Chan Chan pues sí es de Compay Segundo. Es Sí, una que era canción que él compuso. según su hijo era la favorita de su papá. Pues sí, probablemente. Y una canción verdaderamente exitosa. Creo que es la más escuchada, al menos de ese disco. Al menos en las recomendaciones de Spotify es la que aparece en primer lugar. Sí, el hijo de Compay que después siguió con un grupo que es como, no sé, no me acuerdo exactamente, pero digamos Compay y sus músicos. Alguna cosa así. Compay y sus chavos. Compay y sus teclados. Sus teclados mágicos, ¿no? Sí. Pero sí, él siguió un poco con la historia del papá, ¿no? Por Claro. ahí también siendo músico y todo eso. Así que, pues es como que levantas una piedra y salen un chingo de músicos buenos. Claro, en Cuba. Cuba pasa. Bien cabrón, ¿no? Tiene que ver Bien mucho cabrón. con esa educación musical que tienen. Viendo ese documental que recomiendo, el de Pío Leiva, Sons of Cuba, está muy interesante. Tiene toda una parte donde se van a la Escuela de Artes de La Habana y ves a los chavos pues, tocando, pero tocando Macizo, mucho, ¿no? pues, Macizo, tocando macizo. mucho y bien chavillos, Sí. ¿no? Que sí, hasta da envidia da, la verdad.
Sí, ¿no? Uno Pero, quisiera sí. tener pasaporte, digo, sí, acta de nacimiento cubana. Sí, Y haber pues sí, aprendido haber aprendido artes ahí. ahí. Hubiera estado súper Pero, chido, ¿no? pues no todo se puede en la vida, José Luis. Sí, ni Y modo, ya. ni modo. Y bueno, pues no sin antes decirles que se suscriban, Sí, comenten, le oigan, piquen a la campanita, a mí porque, me... pues, ¿qué pasó? No, sigue. Ah, ya. Perdón, disculpa. Bueno, píquenle a todo eso que les digo y déjenos en comentarios también otras agrupaciones o bandas o personalidades de las que quieran que hablemos, porque ya ven que de repente sí les hacemos caso. Sí, no, sí, haremos caso eventualmente a todas. O sea, si nos piden que hablemos de Moderato en él. Este, no, sí, no, tampoco, no es para tanto, ¿no? Está bien ser diversos, estar abiertos a todo, pero tampoco vamos a andar hablando de Es mamadas, que, bueno, ¿no? que Moderato pues prácticamente es una banda que nace como de broma ellos, ¿no? Realmente, o sea, están bromeando, realmente Sí. es una broma de lo que sería una banda metalera, Ajá, pero... pero bien caricaturesca, realmente. Claro, O sea, claro. sí es su tirada real. Sí. No, pues hagamos. Entonces hablemos de Moderato. No, yo No, tampoco es no para me tanto. atrevería. Tampoco es Sería para tanto. algo que se quedaría ya marcado ahí en mi historia y no quiero que pase eso, por favor. Pero lo más bien lo que yo pues pido es que a todos los que les guste este contenido nos ayuden a compartirlo, nos ayuden a invitar gente a que se suscriban a nuestro canal y eso sí que nos ayuda. Sí, también Un nos montón, ayuda un la montón. verdad. Y bueno, pues sin más, esto fue Buenavista Social Club por No es una tesis. Corte.